Chavo, ya me fui. Anda, no te hagas del rogar, ruge. Pero señor, ruge. Ay. Los capítulos 9 y 10 de la segunda temporada de Seishun Butayarou, que concluyen la adaptación del arco de Sara, ya se han estrenado. Por eso, hoy les traigo mi análisis de ambos episodios, donde les cuento el contenido omitido de la novela ligera, algunos datos curiosos y también un poco de mi opinión. Con esto finaliza la adaptación del volumen 12, Seishun Butayarou wa My Student no Yume go Namine. Pero antes que nada, ¡comencemos! En la adaptación animada, la escena donde Sakuta se encuentra con Futaba ocurre en otro día después de sus clases. Esta secuencia es completamente original, ya que en la novela ligera sucede inmediatamente después de su conversación con Sara sobre el síndrome de la pubertad. En esa ocasión, Futaba se muestra mucho más intranquila, al punto de olvidar detalles simples como llevar un chaleco. Todo debido a la inesperada declaración de su estudiante. Sakuta y Futaba fueron a un restaurante. Pese a la hora, nuestro protagonista moría de hambre y pidió la hamburguesa estrella del local. En la novela, Sakuta inicia la conversación contándole sobre su nuevo sueño premonitorio con Sara. Futaba le aconseja cancelar el viaje, ya que aunque no tendría una cita con nadie que no fuera Mai, sí saldría con Sara si eso significara curar su síndrome de la pubertad, independientemente de que si tuviera relación o no con el próximo peligro que se avecina para Mai. Para resolver esa duda, primero debía entender en qué consistía realmente el síndrome de Sara. Futaba le recomienda copiar en su tarea, es decir, preguntarle directamente a Touko Kirishima. Aunque ese detalle se omite en el anime, se hace referencia cuando dice Sakuta que va a copiar su tarea. Futaba por su parte aún no superaba su amor por Kunimi, comparándolo con cada chico que conoce. Sakuta intentaba cada vez que podía acercarse a Touko, pero ella lo ignoraba constantemente. El 9 de diciembre, Takumi envidiaba a las parejas que pasarían juntos las festividades, aunque no se rendía y había programado otra cita para buscar a su media naranja. Sakuta, por el contrario, rechazó de inmediato cualquier invitación, pues su encuentro con Saki el día anterior lo dejó con una especie de trauma, decidiendo no volver a participar en ese tipo de eventos. Más adelante, Sakuta se encuentra a Touko grabando el videoclip de otra de sus canciones navideñas. Ella admite ser la responsable del síndrome de la pubertad de Sara, aunque confiesa no conocer los detalles de cómo funciona. El 10 de diciembre, Sakuta debía entregar su tarea a Sara, pero aún no tenía la más mínima pista. Para despejarse, salió a caminar más temprano de lo normal y se encontró con Toranosuke, quien le pidió conversar fuera de la academia. Se dirigieron al restaurante donde trabajaba Tomoe, quien los atendió con cierta sospecha y los condujo a su mesa. Ahí hablaron sobre Sara. La novela ligera aporta más detalles. Desde pequeños, Sara había tenido esa personalidad alegre, al punto de que todos creían que eran novios, lo que explicaba la preocupación de Toranosuke ante su aumento de popularidad. Él recurre a Sakuta porque siente que, desde su perspectiva, Sara ahora lo odia. En paralelo, Yamada y Yuri habían sacado 30 y 45 en sus exámenes, convirtiéndose en la prioridad de Sakuta. A Sara le dio apenas un breve repaso, centrándose en ayudar a Yamada, que gracias a su esfuerzo progresó rápido. Yuri, en cambio, comenzó a complejarse y a mostrárselos a Sara, lo que provocó una pequeña pelea entre ambas. El anime adapta correctamente la conversación con Sara, pero la novela describe con más detalle los sentimientos de la chica. Al descubrir que Toranosuke no estaba enamorado de ella, Sara empieza a cuestionar su propia percepción. Siempre se había sentido orgullosa de ser la única capaz de estar cerca de él, tan popular entre las chicas. Pero ahora que comprendía que quizá todo había sido una ilusión, esa revelación la hizo perder confianza en su propio sentimiento y en su visión de la realidad, generándole miedo, inseguridades y la sensación de que todos se reirían de ella. Esto refleja una crisis profunda de identidad y autoestima, lo que explica por qué Sakuta comienza a poner en duda los verdaderos sentimientos de Sara. El 14 de diciembre, Takumi organiza otras citas ciegas, pero Sakuta fue directamente a su trabajo como profesor. Allí tuvo una conversación con Yuri, aunque el anime cambia el orden cronológico de esta escena, por lo que la abordaremos cuando hablemos del capítulo 10. De forma distinta al anime, Takumi le plantea a Sara su pregunta de manera complicada. Si todo continuaba como estaba, podría confesárselo en ese mismo momento, a lo que ella no deseaba. Por eso, le pidió sutilmente ayuda a Sakuta, aunque al final ella misma terminó dándole falsas esperanzas al chico, mostrando su faceta coqueta. Finalmente, el 15 de diciembre, gracias a las indagaciones del amigo de Sakuta, descubrimos que el verdadero nombre de Touko Kirishima es Iminazawa Meme, cerrando así el capítulo titulado Te Necesito.
De regreso a casa, tras su reciente descubrimiento, Sakuta se topó con Mai camino a su trabajo. Ella le comentó que ya había hecho la reservación para su viaje en Nochebuena. En la novela ligera, Sakuta mantiene una relación más cercana con la manager de Mai, incluso bromeando con ella, ya que se conocen muy bien. El anime, sin embargo, omite una escena bastante importante. Después de despedirse de Mai, Sakuta reflexiona sobre su situación mientras toma un baño. En ese momento recibe una llamada de su jefe, quien le pide permiso para compartir su número telefónico. La solicitante era Sara, que en apariencia lo necesitaba para organizar sus horarios de estudio, aunque en realidad quería disculparse por lo grosera que había sido. Es ahí cuando Sakuta le propone reunirse para conversar. Sara, sin embargo, atraviesa un dilema. Sekimoto, su anterior profesor, quien se había enamorado de ella, también le había pedido una reunión. ¿Con qué propósito? Esa era la pregunta que rondaba la mente de Sakuta, quien, como es habitual de él, decide apoyarla. Al día siguiente, en el punto de encuentro, Sakuta se encuentra con Sekimoto. Este, casi suplicando, le pide que no vuelva a tener contacto con Sara. La tensión escala y lo toma violentamente de la camisa, arrancándole algunos botones, y parecía que todo acabaría en pelea. No obstante, Sakuta logra calmarlo tras dialogar con él. Sekimoto no era del todo una mala persona, y finalmente decide apartarse. Sara parece muy preocupada por lo ocurrido y conversa con Sakuta, como se muestra en el anime. Pero aquí radica la diferencia. En la novela ligera se nos da el contexto que justifica por qué Sara confía en Sakuta. Sin esa explicación, en el anime parece que simplemente es sincera de la nada. Es la primera vez en esta segunda temporada que tenemos un corte de esta magnitud. En la novela ligera, además, Sara se muestra mucho más afectada. Se enfatiza su futuro académico. Era muy inteligente y debía buscar un tutor que le brindara mayores oportunidades. Pero esta vez decidió aceptar el consejo de Sakuta porque, gracias a su síndrome de la pubertad, pudo leer directamente su mente y confirmar que él realmente se preocupaba por ella. Al salir del trabajo, ocurre la escena con Yuri, que en la novela ligera debía aparecer antes. Era raro que Yuri iniciara una comparación, y el anime representa muy bien su timidez y carácter reservado. Como excusa, primero quiso reagendar sus clases de refuerzo para el 23 de diciembre, ya que tenía una competencia de voleibol. Luego habla sobre el futuro rechazo de Yamada, pero justo en medio de su explicación llega a la sala el estudiante. A diferencia del anime, donde la charla ocurre en un ascensor, en la novela esta conversación se da antes de empezar las clases. Sakuta también reprograma sus clases con Yamada, enterándose de la competencia de Yuri, lo que lo emociona y provoca que el estudiante termine sonrojada y avergonzada. El 24 de diciembre llega, y todo lo que Sakuta había soñado se cumple, incluida la salida de Kaede y otros detalles. Pero algo era distinto. Mai también apareció, decidida a participar en la reunión. En la novela ligera, Mai tiene una mayor presencia, es más confiada, coqueta y directa en sus diálogos, demostrando en todo momento que es la novia de Sakuta. En el intercambio entre Sara y Mai, ella realmente la desarma en cada frase, incluso a costa de arriesgar su cita con Sakuta. Era prácticamente la mujer perfecta, firme y sincera. Mai le decía varias verdades, como que Sara veía a las parejas como simples objetos para presumir, escogiendo a Sakuta solo porque era el novio de la famosa Mai Sakurajima. Si lograba enamorarlo, podría presumirlo como un trofeo, pero en realidad no era tan especial como creía, porque jamás había enfrentado a alguien como Sakuta o Mai. Ellos sabían mantener una relación sólida, disfrutando de los momentos caóticos pese a las dificultades. Puede sonar simple, pero son novios porque quieren ser felices juntos, y Mai conoce perfectamente a Sakuta, algo que Sara jamás podrá entender. Después de esa confrontación, Sara desaparece y Sakuta trata de contactarla sin éxito. Cuando finalmente la encuentra, ella admite que Mai tiene razón, había usado su síndrome de la pubertad de forma egoísta, para espiar en los corazones de las personas y manipularlos a su conveniencia. Incluso intentó hacerlo con Sakuta. Sin embargo, él no estaba molesto. La razón de por qué Sara se curó repentinamente de su síndrome de la pubertad no tiene una explicación directa ni siquiera en la novela ligera, pero se puede intuir que fue consecuencia de la confrontación con Mai. Sus palabras concretas le hicieron ver a Sara sus errores y la llevaron a un dilema interno, comprendiendo que había actuado mal y se sentía culpable, lo que provocó la desaparición de su síndrome. Por eso, luego reclama a Sakuta por no haberla regañado cuando él ya sabía sobre su comportamiento. Posteriormente, Sakuta se reencuentra con Touko, aunque no logra obtener información importante. Lo positivo es que, al final, consiguió tener su respectiva cita con Maite, un momento hermoso y romántico para ambos, aunque solo fue un respiro antes de la catástrofe. Esa noche, todos, Sakuta, Tomoe, Futaba, Kaede, Nodoka y Kumi, y en general, todo el elenco de personajes, tuvieron un sueño impactante, todos menos alguien, Mai Sakurajima. Así concluye el capítulo 10, titulado Noche Santa.
Y en fin, este fue mi análisis de los capítulos 9 y 10 de la segunda temporada, correspondientes al arco de Sarah, el conflicto que personalmente más esperaba haber adaptado, y por ello, el que más expectativas tenía. Si bien la adaptación cumplió con su cometido, sentí que dejó de lado varios aspectos que hacían tan interesante este arco, las verdaderas razones de Sarah para ser como es, la fuerza de la personalidad de Mai, entre otros detalles. No diré que omitieron demasiado contenido, sino que faltó un poco más de esa esencia que caracteriza la obra. De cualquier forma, recuerden que esta es solo mi opinión. Si les gusta este tipo de videos o si les ayuda a comprender mejor la historia, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Eso me motiva muchísimo a seguir trayéndoles más contenido como este. Y sin nada más que aportar, adiós.